Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Amigos y amigas de Bonita Radio, aquí estamos en San Germán, frente a la Farmacia Martín, propiedad de Armandito Torres. Lo tenemos con nosotros. Bienvenido a Bonita Radio, Armandito. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar en San Germán también. Nos han recibido muy bien, dimos una vuelta, estuvimos hablando. Yo quiero hablar con Armandito del baloncesto en San Germán. Hemos obligado cuando estamos con usted y estamos en este municipio. Yo quiero empezar esta conversación preguntando o pidiéndole que usted nos explique por la cuna, su interpretación de la cuna del baloncesto San Germán. ¿Por qué es la cuna? ¿Cuán valor tiene para usted y para el pueblo sangermeño que se reconozca como la cuna? Y nos explique esa procedencia de ese adjetivo, la cuna del baloncesto. La cuna es un nombre o un apodo que le saca el país a San Germán. No es que San Germán se bautice a sí mismo como la cuna. ¿Y por qué? Bueno, pues por el dominio insólito, por llamarle de alguna manera, que tuvo el mismo desde el año 1 que se organizó, porque obviamente después de la invasión o con la invasión de los norteamericanos llegó el baloncesto, que después de todo se había inventado por un maestro de educación física canadiense unos 20 años antes, James Naismith, que le pidieron que se inventara un deporte para jugar en el invierno, claro. Y eso desembocó en lo que hoy en día pues es el baloncesto. Pero en Puerto Rico organizarse, y organizarse quiere decir de este a oeste, quiere decir de Fajardo a Cabo Rojo, no quiere decir un pedazo en el norte ni un pedazo en el sur. Pues fue en 1930 y San Germán fue uno de esos 8 equipos que comenzaron. Y San Germán en esos primeros años dominó ampliamente el baloncesto. Lo dominó a tal magnitud que en el año 38, si la memoria no me falla, tuvo 2 equipos, pero esa no fue la noticia. Fue que uno quedó campeón y el otro subcampeón. Eso es un hecho muy difícil de repetir, sobre todo cuando tomamos en consideración que todos eran de San Germán. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, tenemos que ubicarnos obviamente en Puerto Rico de los años 30, el Puerto Rico de la Gran Depresión mundial, ¿no? El Puerto Rico donde la caña era el único método económico de desarrollo, y eso era cada 6 meses, ¿no? Pero dentro de eso se jugaba baloncesto en Puerto Rico. Y San Germán llegó a tener 2 equipos. Curiosamente, uno fue el Farmacia Martín y otro los Tigres de San Germán. Todo eso precursores de lo que son los Atléticos. Que fue el nombre que salió cuando Felicio Torregrosa, un grande del baloncesto nuestro, sobre todo promotor, pero que venía de estudiar en Estados Unidos, vino a la Universidad Interamericana, entonces Instituto Politécnico, y los unió en un solo equipo, Atléticos de San Germán. Y San Germán ganó en ese entonces, en esos primeros 20 años,
pues San Germán era campeón o subcampeón Ujú. en el torneo nuestro, y mientras otros venían, San Germán se mantenía, ¿no? Y eso hizo que la prensa y los propios rivales le llamasen la cuna. Imagínate, hasta con 2 equipos, todos de San Germán, no el baloncesto moderno, que es un milagrito si hay uno del pueblo Claro. jugando, pues eso es lo que realmente le gana el mote de la cuna. En esa misma línea, me gustaría entonces preguntarle dónde surge, cómo comienza esa relación apasionada de ustedes, la familia Torres, con el baloncesto. Sabemos que está Arkelio Torres Ramírez, la cancha de hoy en día los Atléticos lleva su nombre, es una leyenda en todo el país. Háblanos de ese origen del baloncesto con ustedes y después quisiera que me hablara su relación con el baloncesto, la suya de Armandito Torres. Mira, Arkelio es la primera figura icónica del baloncesto puertorriqueño. Lo es más allá de por su calidad adelantada de juego, sino por su muerte prematura a los 32 años. Te digo eso porque no se trata de establecer un debate si había iguales o mejores que él, pero ciertamente él era de los mejores, lo fue también en el equipo Los Cocorocos, que conformó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y lo fue en series que se celebraban contra Cuba, etcétera, inclusive series contra colegios norteamericanos, ¿no? Fue Clear SB, conocido como uno de los coaches mejores precursores de la época de Estados Unidos, el que de hecho lo bautizó como el pequeño Titán. Pequeño Titán. Y posteriormente Emilio Heique escribió un libro sobre él, y Miguelito Maimón, con la inspiración de Miguelito Maimón, los vegabajeños grabaron un disco, un Arkelio Torres Ramírez del baloncesto insular. Así que Arkelio, al morir joven, yo guardando la distancia y el deporte, pues le pasa algo similar a lo de Clemente, ¿no? Claro. Impacta. Y su impacto es bien notable cuando nos ubicamos en tiempo también. Él murió en 1949, que todavía no había la televisión, que todavía no había la cantidad, hombre, no existía la tecnología. La exposición tampoco. Lo que hay ahora, ¿no? Claro. Pues aún así había impactado ya a nivel de todo Puerto Rico. ¿Cómo nace eso de la familia? Nunca hemos sabido cuando nos reunimos, porque mi abuelo era agricultor, como era la gente que podía echar para adelante en esa época. Mi abuelo tenía 112 cuerdas en el barrio Conuco Bajo de San Germán. Tuvo 8 hijos, 4 varones, además de Arkelio, mi papá Armando jugó, no al nivel de Arkelio, obviamente, pero también fue dirigente y apoderado del equipo. Mi tío José Luis también jugó y fue apoderado del equipo. Ya todos ellos fallecidos. Y el hermano mayor Pedro Antonio, ese no jugó. Ese temprano en su vida se fue para Estados Unidos, hizo su vida en Estados Unidos, regresó después de estar enterrado en años. Así que en aquel entonces, quién sabe si alguna de las 4 hijas hubiese jugado, pero en aquella época de extremo machismo, claro, las mujeres no jugaban, no hacían deporte, ¿no? Porque se les señalaba. Algo que ha cambiado, que ha estado cambiando para el bien. Claro. Totalmente. En los cambios que había en el mundo, en la evolución, como le quejamos llamar. Así que Arkelio, pues nada fue más natural que 5 años después de su muerte, cuando se hace el primer, entre paréntesis, coliseo, que era un viejo hangar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con un tablero nuevo, y se tapó, y eso se llamó la primera cancha bajo techo de Puerto Rico. Pues en San Germán a esto se le pusiera el nombre de Arkelio. Y posteriormente, 31 años después, cuando se hace la segunda, pues se arrastrase
Claro. el nombre Arkelio. Yo personalmente, pues, vamos a decir que venía señalado, ¿no? Porque yo era el hijo de Armando, el sobrino de Arkelio, el sobrino de José Luis también, que había jugado y papá Dios tuvo la generosidad de darme un poquito de habilidad y de poder jugar estelar en mi época, poder conformar la selección nacional, poderla dirigir posteriormente en todos los capítulos que puede jugar un equipo nacional, pasando por torneos mundiales y culminando en Olimpiadas, para posteriormente pues ser apoderado del equipo y traerle un campeonato después de 31 años de espera. Así que eso es lo que ha pasado y el baloncesto en San Germán, por ser tan nuestro y ser un pueblo pequeño, se convirtió desde temprano en un factor de unidad familiar absoluta, ¿no? O sea, la gente podía estar dividido como lo está todavía en todas las áreas políticas, religiosas, cívicas, pero el baloncesto es lo que sirve como factor de unidad siempre, de fiesta, de celebración, de alegría, olvidar las penas. Y por eso es que decimos que el baloncesto es tan especial en San Germán. El equipo de los Atléticos de San Germán, sin duda alguna, es el que más pasión lleva a su equipo, o sea, a su cancha. Lo estamos viendo recientemente en el baloncesto superior nacional. Yo siempre he dicho en el programa que la persona que no ha experimentado el Arkelio Torres Ramírez con los Atléticos jugando, particularmente con un equipo rival, sea Ponce, sea Quebradilla, pues se está perdiendo un gran momento que no se lo lleva, que no se lo quita a nadie, el experimentar esa pasión, esa energía. ¿Usted puede explicar, si tiene palabras para explicar esa energía que se transmite en el Arkelio Torres Ramírez cada vez que ese equipo sale a jugar? Históricamente, no ahora, históricamente. Yo diría que eso es un fenómeno precisamente histórico, porque mira, ahorita pasamos por la vieja cancha. Sí. La vieja cancha que lleva el nombre del fundador del baloncesto en San Germán, Ubaldino Ramírez de Arellano. Pues si te fijaste a la derecha, dependiendo si va subiendo o bajando, estaba el Colegio San José, que era una escuela de monjas católicas, pero como acabo de decir, escuela. Y se daba el fenómeno de que las monjas habían sido españolas, ahora eran americanas todas, y el baloncesto era el deporte nuevo en Puerto Rico, así que les gustaba verlo. Y cada vez que San Germán jugaba, se asomaban por las ventanas. Y eso, aquella monja con aquellos hábitos de entonces, bien conservadora, que apenas se le veía los ojos, un pedazo del cachete y un pedazo de los labios, pues le daban una mística adicional y le ponían una presión adicional al visitante. Claro. Porque mira las hermanitas de la caridad, las esposas de Jesucristo. Tú sabes, así que tenía hasta un toque religioso. Oye, y eso ha tenido un impacto a través de las décadas de tal magnitud que en la temporada esta que terminó de pasar, no, en la anterior, que San Germán volvió a una serie final, 2022, en una misa que está dando el obispo, sorpresivamente, ya terminando la misa, hace un alto para pedir por la victoria de los Atléticos de San Germán. Y yo digo, pero es que esto no pasa. Esto no es algo que pasa usualmente. Claro. Yo estoy seguro que en Nueva York ningún obispo ni arzobispo pide por la victoria de los Mets, ni por los Yankees, ni por los Knicks. Tú sabes, pero es que es algo adentrado, es una... Imagínate un joven o un flamboyán con unas raíces ya centenarias para los efectos del árbol, ¿no? Y eso es lo que pasa en San Germán. Y el éxito ha sido que ha superado las figuras. Y las figuras son el equipo, el negro y anaranjado. Adoran las figuras del momento, que eso hay que quede claro, pero pasan. Sí. Después pueden venir con otro equipo y vinieron y dependiendo cómo lo recuerden, los abuchean o los aplauden. Ahora, el equipo no, el equipo es otra cosa. Yo soy de los que creo, y así me enseñaron,
que uno construye a través de la oportunidad que el deporte le brinda, sea en el escenario que sea. Y que uno tiene que trabajar en beneficio de ese proyecto, que es algo que existe para nosotros, las generaciones anteriores, las nuestras y las que vienen después. Y que uno tiene que reconocer que ninguna figura va a ser más grande o no debe intentar ser más grande que el deporte en sí. Y eso es algo que usted menciona, que yo creo que es muy importante que lo tengamos bien documentado, de que algo que ha sido exitoso para San Germán y en otros sitios también, es que las figuras son las figuras del momento, pero la pasión es por el equipo, es por la institución, es por el deporte del baloncesto. Y yo creo que eso es bien importante, que las generaciones de ahora y las futuras tengan bien claro. Yo siempre he dicho en las negociaciones que hay colectivas con las uniones de deportistas y la cosa, por un ejemplo, a las grandes ligas, que el bizcocho se reparte de cierta manera. Yo siempre he dicho que se puede jugar béisbol sin los dueños, hasta sin los fanáticos, pero sin los atletas no se puede jugar béisbol. Por eso que digo que ellos trabajan ese beneficio y tienen que trabajar para las próximas generaciones. Hablamos de rivalidad antes de venir a donde usted. Hablando de rivalidades, históricamente San Germán ha tenido rivales extraordinarios y esas series, esas rivalidades han sido legendarias. Quebradilla, Ponce, en los 30, Vega Baja. Háblenos de esas rivalidades. ¿Cuál usted cree que ha sido la rivalidad que más ha construido en este esfuerzo baloncelístico? ¿Cuál ha sido la que más se ha beneficiado por esa amistad, enemistad que existe en esa rivalidad? Bueno, San Germán ha podido tener varias rivalidades, pero la rivalidad grande de San Germán es la de Ponce. La de Ponce. Decir lo contrario es no decir verdad. Y una de mis satisfacciones grandes como deportista allá y viniendo de la escuela de mi papá, de Luis Fernando Zambolín, de Bolote Celoce, de grandes deportistas sangermeños, una de mis grandes satisfacciones en la vida fue dirigir a Ponce. Eso mucha gente en San Germán lo entendió, muchos otros no lo entendieron. Esa dinámica fue interesante. Sí, fue muy interesante. ¿Por qué se da esa dinámica? Porque San Germán es el equipo dominante, entre otros años, de 1930 al 46. Y Ponce nace en el 46. Así que era el equipo más cerca, que tenía Quebradillas para aquel entonces, y hasta los años 70, finalizando los 60, tuvo equipos perdedores. Mayagüez no existía. Así que nace esa rivalidad y nace, yo no diría, se fertiliza curiosamente con la llegada al baloncesto de un fenómeno como Pachín Vicens, claro, y la ida por muerte prematura de otro fenómeno, el querido Torres Ramírez. Y entonces, pues, esos años, San Germán y Ponce, cuando no se enfrentaban en semifinales, se enfrentaban en finales. Y así yo te diría que fue más o menos hasta el 65, que fue la última vez que se enfrentaron en una final donde salió Ponce como ganador. De hecho, cuando se inauguró la primera cancha bajo techo, no la que fuimos a ver ahorita, Ponce ganó el campeonato en esa cancha. Así que tú imagínate la tragedia que eso fue para todo el mundo aquí en San Germán. Pero la rivalidad de San Germán y Ponce era una rivalidad seria, bien fuerte, que yo diría que a través de los años San Germán ha tenido. A principio, en los años 30, yo me he encontrado en mis investigaciones con recuentos bien específicos de esa rivalidad que existía entre San Germán y Vega Baja. Y particularmente desde el lado de Vega Baja, que cuando iban a jugar los muchachos a San Germán, había una caravana grande, que habían camiones, habían guaguas, habían carros y habían líderes comunitarios que iban liderando esa caravana hacia San Germán. San Germán fue la primera capital de Puerto Rico. Era una ciudad, ha sido siempre una ciudad notoria, y el deporte pues ha ayudado en ese esfuerzo. Vega Baja, una ciudad costera, industrial, que pues había mucha pobreza a lo mejor en los 30, no quiere decir que aquí no lo hubiese, pero es bien interesante ver esa dinámica de esa rivalidad que el baloncesto le presenta a Vega Baja y a San Germán. ¿Usted tiene alguna anécdota o conocimiento de esa rivalidad? Bueno, la rivalidad grande se daba entre tu abuelo, Rodrigo Otero Sura, que es una de las figuras
grandes del baloncesto puertorriqueño, no solamente en su capacidad de la posición centro que jugaba para aquel entonces, sino como líder del baloncesto y las decisiones trascendentales que tuvo que tomar en un momento donde lo querían crucificar y posteriormente nos pusieron en el mapa mundial del baloncesto, que fue la participación en el 59 del torneo mundial de baloncesto, cortando la posibilidad de un campeonato centroamericano. Y era Guigo frente a Pancho Gelpi, que era otro inmortal del baloncesto sanjermeño. Yo diría que eran de los mejores equipos y no duró más porque Vega Baja no duró más. Claro. Lamentablemente, como que los de Vega Baja se fueron mudando más para allá, más para el norte, para San Juan, y las próximas generaciones nacieron. Así que fue una rivalidad que no la pongo como la de Ponce, que ha llegado el día de hoy. Pues porque Vega Baja estuvo menos tiempo, pero el tiempo que estuvo, por la calidad, a mi mejor recuerdo eran dos hermanos. Aquío y Tuto, Sí, de su hermano Tuto Otero Suro, claro. José Otero Suro. Yo tengo un recuerdo vago. También un por, gran atleta también. Sí, por los cuentos precisamente que oía yo de mi papá y de mi familia inmediata. Y ciertamente, pues, tú lo has mencionado dos veces, era otro Puerto Rico. Era otro Puerto Rico. Había muchas canchas que eran tierra y cal. Había muchas canchas que era la cancha de la escuela. Había equipos que eran equipos de estudiantes de la escuela, porque eran todos del mismo pueblo. Y en la medida en que eso se parecía, pues crecía una rivalidad, y era una rivalidad digna de encomiarse y admirar, por el hecho de que eran otras vías de comunicación, claro, de que todo era más difícil, de que los uniformes a veces la hermana o la esposa de un jugador o del dirigente los cosía con aquella camiseta Fruit of the Loom, y los pintaba con aquellas tabletas de pintar que se llamaban Tintex. Sí. Así era el uniforme, ¿verdad? No había firmas comerciales, etcétera, patrocinando. Y cuando yo veo los tenis ahora de los jugadores de la NBA, que los más baratos valen en los cientos de dólares, pues recuerdo aquellos US Kets o Converse de 7.98, que había que jugar la temporada completa con ellos. Tú sabes, era otra época. Mi abuelo hablaba de esas tenis que las suelas había que cambiarlas cada vez que jugaba, y era interesante. Por eso es que a mí me hizo sentido que los Converse eran con la suela cosida, porque la suela se removía y se ponía una nueva, y la lona permanecía así. Era la época de los zapateros, que ya no existe. Exactamente, ya los zapateros no. Es un milagrito tú encontrarlo. Exactamente. Hablemos en la última parte de la entrevista, y yo quiero hablar de su carrera en el baloncesto. Usted habló que usted fue atleta, que usted tuvo la oportunidad también de dirigir los equipos de aquí, de San Germán, de Ponce, las selecciones nacionales. ¿En qué momento usted decidió dedicarse al baloncesto? Nunca. Nunca. No, lamentablemente mi papá muere relativamente joven. Mayor que Arkelio, pero de 57 años. Y nosotros teníamos 3 farmacias. Y las cosas no estaban muy bien. Y ya yo me había casado. Ya tenía 3 de mis 4 hijos. Y era imposible dedicarse al baloncesto, como posteriormente yo diría se dedicaron Julio Toro y Flor Meléndez, claro, que ha sido su modo de vida, ¿no? Y que también lo ha hecho. Pues a mí se me hacía muy difícil hacer eso, porque yo estaba atendiendo la farmacia. Por ejemplo, yo dirigí a Bayamón, en un contrato de 2 años, recuerdo, con Bayamón. Me fue muy bien el primer año, era reconstruyendo el equipo. Ya Tito no era Tito, ya en paz descanse, ya Montañez no era Montañez, ya Brino. Y entonces fui a reconstruir. Y tú no me vas a creer que yo terminaba de hacer lo que estaba haciendo en la farmacia a las 4 de la tarde,
me montaba y llegaba a Bayamón Wow. entre 6 y 7, daba la práctica, pasaba por en casa de Tim Reyes, me comía una empanadilla, un refresco, hablamos del equipo, regresaba a San Germán alrededor de la 1 de la mañana para levantarme a las 7, para estar hasta las 4 para volver a Bayamón. Eso me costó el segundo año una úlcera sangrante que hizo que no pudiera terminar ese año dirigiendo a Bayamón, que llevábamos muy buen año. Posteriormente a eso fui a Ponce y fui a Caguas. Anteriormente a eso había estado en Quebradillas y San Germán. Pero yo tenía una responsabilidad primaria, aunque mi pasión era el baloncesto, mi deber era la familia. Eso le iba a decir, porque esos sacrificios uno no los hace a menos que No. se desviva por ese esfuerzo. Yo aprendí temprano también de un gran padre y una gran familia que el deber siempre hay que ponerlo sobre la pasión. Claro, la responsabilidad. La responsabilidad, aunque duela, pero es primero. Así es que no siempre ha sido o nunca fue su primer deber. O sea, su deber era su familia y su negocio, y el baloncesto usted sacaba el tiempo para poder llevarlo a cabo. Vamos a decir, paría el tiempo. Y el impacto que usted tuvo en el baloncesto, aún buscando un espacio para atenderlo, fue monumental, y hoy yo creo que se le reconoce. Hoy en día muchos de nosotros sabemos quién es usted. Yo tengo 43 años. Claro, yo vengo de una familia de baloncelistas, de deportistas, pero las personas saben quién es Armandito Torres. Y yo creo que ese reconocimiento de ese esfuerzo está ahí. Posiblemente por la pasión que yo le puse, porque así me enseñaron. Y en ninguno de esos sitios yo puse menos esfuerzo y pasión que lo que había puesto en San Germán como jugador y posteriormente como dirigente y apoderado. Por eso tuve la suerte de ser dirigente del año con 3 equipos diferentes, San Germán, Quebradillas y Ponce. Y guardo muy buenos recuerdos y muy buenas amistades, raíces inclusive, en esos pueblos, en esas comunidades. Si usted pudiese escoger el momento más gratificante, más grande que usted tuvo en el baloncesto, Son 2. ¿cuál usted puede identificar? Eso siempre es difícil, pero son 2. Uno es cuando frente al equipo nacional de Puerto Rico ganamos invicto Centro Básquet. Creo que fue en 1973. Yo me había retirado joven, así que estaba dirigiendo a 31 años y estaba dirigiendo inclusive jugadores que habían sido mis adversarios. En 1985, cuando San Germán, después de 35 años, ganó un campeonato, yo siendo apoderado y codirigente, y no ganaba uno desde el 50, donde mi papá había sido el apoderado. O sea que era algo bien significativo en orden deportivo, pueblerino y familiar. Lo era. Así que yo te diría que esos 2, aunque ha habido muchos otros, ¿verdad? Como ha habido de mucha tristeza también. Pero si me obliga a significar 2, yo en justicia tengo que señalar esos 2. En el año 85 ese equipo estaba Piculín Ortiz, miembro hoy en día del Salón de la Fama Internacional del Baloncesto. Estaba Piculín Ortiz, que debo decir, esto lo debe decir él, no yo, que ya llevaba 4 años en San Germán y no pasaba nada con él. Yo llegué en el 83, sencillamente le entregué la posición. Todos los días nos íbamos de allí a las 10 de la mañana a la cancha a trabajar movimiento en la posición de él. Ese año fue el de mayor progreso y de allí en adelante lo demás es historia. Hay 2 figuras del baloncesto reciente, moderna. Bueno, moderna podemos establecer un periodo muchísimo más amplio, pero reciente. Piculín Ortiz, acabo de mencionar, miembro del Salón de la Fama Internacional del Baloncesto y de Puerto Rico. Y ahora va a ser exaltado Eddie Casiano, dirigente actual del equipo de los Atléticos y miembro
del baloncesto superior nacional con San Germán desde los 15 años. Esa figura de Eddie Casiano, que recientemente él estuvo en la selección nacional y hoy en día pues dirige al equipo de los Atléticos de San Germán, usted como ex apoderado, ex dirigente, ex jugador, miembro de la comunidad de San Germeña, ¿qué significa para usted ver figuras como ellos dos y entre otros llegar a la inmortalidad del baloncesto a través de ese esfuerzo con San Germán particularmente? Pues, fíjate, ellos culminan, vamos a decir, el esfuerzo de quienes le precedieron, porque San Germán tiene unos 10 jugadores en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Es Orlando Jao Jamírez, es Raúl Aniceto González, es Pancho Gelpi, es Arkelio. Te dije Arkelio, te dije Ismael Nazario, te dije Julio Lulo Cordero, y modestia aparte estamos nosotros también. Así que Eddie, a pesar de que dividió su carrera entre San Germán y Ponce y luego Mayagüez, y Piculín la dividió entre San Germán y Santurce, sí, y medio año Arecibo, pues el que hayan venido a través de San Germán y hayan tenido su marca, se asocie con San Germán, pues tiene que ser un motivo de enorme orgullo, y que sea un exjugador de San Germán el que ahora esté dirigiendo al equipo de San Germán, es motivo de mucha alegría, sin lugar a dudas. Estos dos jugadores se identifican con San Germán. Yo no creo que haya nadie que diga Eddie Casiano o Piculín y sí, se los imagine en otro uniforme, aunque yo disfruté mucho a Piculín en los Cangrejeros, Santurce, les tengo que admitir, claro. Lo gocé bastante. ¿Cómo usted ve el baloncesto hoy? ¿Cómo lo ve en comparación a hace 30 años y ponerlo en un periodo? ¿Y qué le gustaría ver que no lo puede ver ahora? Más o menos a los 30 años, por poner una fecha, político puertorriqueño con el cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, volvió a repechar, como él llamaba, la jarla y visitar los mismos campos y bohíos de Puerto Rico. Y quiso rememorar esos años del 40 y 44 y 48 y 52. Y reunió a los jíbaros alrededor de un piso de tierra y empezó a rememorar. Y le dijo allí, miren ahora, donde lo que había era un vertedero, hay un centro de salud. Y allí donde había otra cosa que no valía la pena, hay una escuela. Y así sucesivamente. Y al terminar esa exposición, uno que como él era joven en aquel entonces y ya tenía años, como cuando él ahora lo decía, 30 años después, levantó la mano como en aquel entonces la había levantado. Y le dijo, sí, don Luis, todo eso es cierto, pero quiere que le diga una cosa. Sí, ¿cómo no? Dígame. Digo, que era más mejor cuando estábamos peor. Bueno, yo te puedo describir ambas épocas, sin que eso quiera decir cuál yo preferiría o cuál yo prefiero, porque es la lucha eterna que se da entre lo material y lo espiritual, y cómo dolorosamente la raza humana no ha podido mantener un balance real, justo, entre el uno o la otra. Y la balanza siempre se va para lo material y destruye lo espiritual. Cuando lo espiritual es tan importante. De hecho, para los que creemos en Dios, esa es la vida después de la llamada muerte. O sea que cómo poder mantener ese balance es lo que se nos ha hecho difícil. Así que no hay lugar a duda que el baloncesto, como tantos otros deportes, ha tenido una gran evolución. Y no es malo, como tú señalaste ahorita, que los participantes, los jugadores, sean partícipes del beneficio económico, si alguno. El problema es cuando es por eso. El problema es cuando el dinero y lo material se convierte no en medio, sino en razón de ser. Y cuando todo tiene precio. ¿Verdad? Por ejemplo, para mí
tiene mucho valor el convento Portacelli, porque fue sendero de cosas bellas. Tiene mucho valor la vieja casa alcaldía, la cancha de los campeonatos y el que los jugadores se repitiesen, el que hubiese jugadores ídolos. Por ejemplo, yo jugué 12 temporadas, todas con San Germán. A mí no se me hubiese ocurrido jugar con otro equipo, era otra época. Claro. Porque yo era jugador aficionado, yo fui de la Sujapa. Así que es obvio que me guste más eso. Pongo en la balanza la evolución, que posiblemente va con la calidad, entonces se refina el producto. Los jugadores son más altos, más atléticos. Ese es su trabajo. Pero es una contestación siempre difícil para mí poder contestar. Por yo ser terminar una época y ver el comienzo y el desarrollo de la otra, y en la otra ver que falta tanto del encanto que sobraba en la otra. A mí una vez me preguntaron cuáles eran mejores. Y dije, obviamente los de ahora. Son más grandes, son más fuertes, son más rápidos, todo. Pero ¿quiénes amaban más su causa? ¿Para quiénes el amor propio era realmente lo que los motivaba? Yo pertenezco a esa generación. La verdad que la conversación ha estado excelente. Espero que no sea la última. No. Y quiero agradecerle mucho habernos recibido aquí en su municipio, precioso. Y le deseo mucha salud y que podamos disfrutar de historias como las que usted puede contar por su experiencia. Y le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Bonita Radio. El placer ha sido realmente mío y créeme, la vida me dio tiempo de conocer a tu abuelo, que fue un gran amigo de mi padre y de cuya amistad yo también pude gozar. Muchas gracias, Armandito Torres. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.